Miguel conducía por la carretera federal, disfrutando de la soledad y el silencio que solo un viaje en auto puede ofrecer, cuando de repente sus ojos se posaron en algo inquietante, un cuervo muerto en medio del asfalto. Al principio, pensó que era solo un accidente más en una ruta poco transitada, un mal momento para un pájaro desafortunado. Sin embargo, a medida que avanzaba, otros cuerpos aparecieron en su camino, formando una inusual línea recta de pájaros sin vida. Era una escena macabra que debería haberle hecho sentir escalofríos, pero Miguel, escéptico por naturaleza, desechó la preocupación. Sin embargo, el ambiente comenzó a cambiar. El cielo, antes azul, se tornó de un gris ominoso, como si una tormenta repentina estuviera por desatarse. Justo entonces, su radio, que había estado emitiendo una música suave, se volvió errático. Los suaves acordes fueron reemplazados por susurros distorsionados que parecían hablarle directamente, mezclando palabras incomprensibles con chillidos lejanos. Él intentó ajustar la frecuencia, pero el ruido aumentaba cada vez más, arrastrándolo hacia una sensación de inquietud que crecía en su interior. Los pájaros muertos a su alrededor se multiplicaban, y lo que antes era un fenómeno extraño se convirtió en una señal ominosa. Las aves muertas parecían orientarlo hacia un desvío abandonado que se alzaba en la distancia, una invitación que, aunque le causaba duda, resultaba irresistible. Sin poder controlar la dirección de su vehículo, Miguel sintió como su auto se deslizaba, casi con vida propia, hacia ese sendero inquietante, como si una fuerza invisible lo guiara. Al levantar la vista, lo último que vio en su espejo retrovisor fue una bandada de cuervos vivos volando con un propósito, formando en el cielo la imagen distorsionada de un rostro humano sonriente que lo miraba, burlándose de él. La curiosidad de Miguel, aunque estaba teñida de miedo, lo llevó a seguir por ese camino que prometía mucho más que solo un paseo sin rumbo. El aire se tornó denso, y cada golpe de viento parecía susurrarle secretos olvidados. A medida que se adentraba en el desvío, las sombras de los árboles se alargaban, como si intentaran atraparlo en su abrazo oscuro. El susurro de voces en la radio se intensificó, y esta vez parecían nombrar su propio nombre, una cacofonía de ecos que reverberaba en su mente. Los animales muertos a su alrededor ahora parecían más que un simple presagio, eran manifestaciones de algo maligno que acechaba en la penumbra. Miguel decidió detenerse, su corazón palpitando con fuerza mientras miraba a su alrededor. Se encontraba en un lugar donde el tiempo y el espacio parecían haber colapsado, donde el mundo que conocía se desvanecía ante la presencia de algo antiguo y aterrador. No podía definir qué era lo que sucedía, pero la sensación de ser observado se apoderó de él. En ese silencio tenso, un escalofrío recorrió su espalda al percibir que no estaba solo. De repente, un aullido profundo resonó en la lejanía, como si una bestia estuviera despertando. Era un llamado en la oscuridad, y Miguel sabía que debía tomar una decisión, seguir adelante o regresar a la seguridad de la carretera. Sin embargo, cada pensamiento de regresar se sentía en vano, como si la carretera que lo había llevado aquí se cerrara detrás de él, atrapándolo en una red de misterio y terror. Y así, impulsado por una mezcla de temor y fascinación, Miguel encendió las luces de su auto y continuó, ignorando la sensación de peligro inminente que lo acechaba, decidido a descubrir el secreto que se escondía en el corazón de la oscuridad. Mientras avanzaba, las luces de su auto luchaban por atravesar la densa neblina que comenzaba a descender. Las sombras danzaban a su alrededor, y cada crujido del vehículo sonaba como un eco de advertencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las flechas formadas por los pájaros muertos parecían llevarlo hacia un claro en el bosque, un lugar que, de algún modo, lo atrajo con fuerza. Su mente intentaba razonar, pero el miedo comenzaba a apoderarse de su racionalidad. Al llegar al claro, Miguel se detuvo. Lo que encontró allí era un círculo de piedras, desgastadas por el tiempo, rodeadas de arbustos enredados. En el centro, una figura espectral comenzó a emerger, como si el mismo aire se materializara en algo más. Era una mujer de rostro pálido y ojos vacíos que lo observaba con un silencio inquietante.
Miguel sintió que su corazón se detenía por un momento, atrapado en la mirada hipnótica de aquella figura. Sin poder apartar la vista, recordó historias de antiguos rituales, de almas perdidas que buscaban compañía en el mundo de los vivos. En ese instante, comprendió que su destino estaba entrelazado con el de ella, había cruzado una línea que nunca debió traspasar. La mujer levantó una mano y señaló una dirección en el bosque, y aunque cada fibra de su ser le advertía que debía huir, Miguel sintió que su cuerpo respondía a su voluntad, como si su propio ser se hubiera rebelado contra su razón. El aire se volvió frío, y una brisa helada sopló a través del claro, intensificando el misterio que lo rodeaba. Miguel dio un paso hacia adelante, y entonces la visión se volvió borrosa, envolviéndolo en un vórtice de imágenes y susurros. Instantáneamente, fue transportado a un lugar de oscuridad y sombra, donde vislumbró escenas de su vida pasadas, momentos de alegría, tristeza y decisiones que lo habían llevado hasta aquí. En medio de esas visiones, comprendió que había una elección que hacer, una que definiría su futuro y el destino de la misteriosa mujer que había encontrado. Mientras los ecos de su propia existencia lo abrumaban, las palabras fluyeron de sus labios casi sin control, un susurro que resonó en el aire. ¿Por qué estás aquí? La mujer sonrió, un gesto que le heló la sangre, y en un murmullo reveló secretos que habían estado ocultos durante siglos. Habló de un pacto roto, de almas perdidas que deambulaban en la penumbra, buscando redención o venganza en su búsqueda interminable. Miguel comprendió que era el único capaz de romper ese ciclo. Su vida se entrelazaba con las de aquellos que habían sido olvidados. A medida que la neblina se disipaba, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, le reveló un fragmento del pasado, una escena de un sacrificio que había mantenido una conexión entre ambos mundos. Con la revelación fresca en su mente, Miguel se encontró nuevamente en su auto, el motor rugiendo de manera amenazadora. A su alrededor, los pájaros muertos seguían apilándose, formando un sendero hacia la carretera. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el rostro humano en el cielo de los cuervos volvió a aparecer, esta vez más claro y amenazante. Era un recordatorio escalofriante de que su viaje no había terminado. Miguel comprendió que debía encontrar la forma de completar su misión, de confrontar lo que había comenzado. Mientras el auto giraba en dirección a la carretera, su mente fervía con preguntas sobre el significado de todo lo que había vivido. No podía ignorar la sensación de que los cuervos lo habían elegido, que algo más grande que él había guiado su camino. Con el corazón latiendo fuertemente, se prometió a sí mismo que regresaría a ese lugar, a ese claro, para desentrañar la verdad detrás de los susurros y las visiones. No solo debía salvar su alma, sino también las de aquellos que habían quedado atrapados a la penumbra. Entonces, supo que su única opción era enfrentar el terror que lo abordaba y salir victorioso de la oscuridad que había invadido su vida. Al salir de aquel lugar, los ecos de las voces aún resonaban en sus oídos, susurros de advertencia y promesas de un destino compartido que lo acompañaría en cada kilómetro que recorriera. Así, Miguel avanzó por la carretera, dejando atrás la neblina y los secretos que ahora llevaban su nombre. Comprendió que había despertado un poder que lo conectaba con algo más grande y aterrador. Mientras los cuervos volaban en círculo sobre su auto, él sabía que esto era solo el principio. Lo que había aprendido lo había cambiado para siempre, y cada vez que los pájaros aparecían en su camino, recordaría la conexión que había forjado en ese oscuro claro. No había regreso posible, ya que cada viaje lo llevaría más adentro de un misterio que desafiaba la razón y empujaba los límites del terror. Y así, con el corazón en un puño y la mirada fija en el horizonte, Miguel dejó que la carretera lo guiara hacia lo desconocido, donde los susurros de la oscuridad eran tanto una advertencia como un llamado a descubrir la verdad que se ocultaba detrás de las señales negras. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar qué te ha parecido. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo relatos que nos hacen temblar. Recuerda, lo que acecha en la oscuridad a veces es solo el comienzo de una historia aún más aterradora.